Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para iniciar con la entrevista, a mí me gustaría preguntarte, ¿quién es Álvaro Cuevas? ¿Quién es Álvaro Cuevas? Una pregunta profunda dentro de nuestra filosofía esencial, o simplemente podría decir un artista. ¿Un artista? ¿Lo definirías como un artista? Un artista. ¿Qué es el arte para ti entonces? El arte es el proceso del saber hacer. En mi caso fue plástica, pintura, escultura, grabado, joyería, y he hecho algunas creaciones y esas creaciones me han permitido hoy en día estar aquí contigo. ¿Un artista nace o se hace? Yo creo que todos tenemos el arte, solamente hay diferentes direcciones. En mi caso fue la plástica, pero dicen que el saber hacer te lleva a ese arte, ¿no? Y ese dominio del arte te lleva a la maestría y después de la maestría al doctorado, que vendría siendo el que enseña a los demás, ¿no? Qué padre. Álvaro, ¿en qué momento de tu vida empiezas a explorar con todo este tema del arte? Desde niño me gustaba, me interesaba, era fan de los monitos, de los carritos, de crear escenas. Era para mí como algo muy especial deshacer esos escenarios y volverlos a crear y jugar constantemente hasta que te das cuenta, bueno, en mi familia, como no había ningún artista, fue algo así como completamente disruptivo y decir, a ver, es que eso es hobby, ¿no? Entonces decía, no, es que esto quiero hacer. Y sí hubo ahí un momento muy fuerte de decisiones en donde mis papás fue un no rotundo en que no fuera artista, pero aquí estoy. Qué padre. Álvaro, tú lo comentas y es un momento de tu vida de tomar decisiones. Fue un reto para ti que enfrentas en ese momento, pero ¿cómo fue todo este proceso de irte de lleno a ser un artista? Fueron muchas decisiones en donde vas formándote y vas realmente eligiendo, como tú mencionas, y esas elecciones son las que te van marcando, ¿no? Entonces, constantemente el fracaso, en algunos casos por llamarlo fracaso o lecciones, que sería para mí una lección, decía que era de una forma o era de otra y era de otra y era de otra hasta llegar y realmente estar convencido, ¿no? Yo creo que el convencimiento y cuando estás completamente en tu posición, y realmente fue un punto de la vida en donde sí fue una toma de decisión drástica, el decir dejo todo por ser, ¿no? O sea, dejas de ser para ser. Entonces el ser artista implicaba riesgo y creo que lo tomé y fue una de las mejores elecciones que he tomado en mi vida. Álvaro, comentábamos abajo, mientras estábamos en la charla, escuché esta parte del empezar a ser artista, tú lo comentas, el de irte de lleno a eso. ¿A qué retos te enfrentas durante todo este proceso y cómo es que te vas posicionando como artista? Bueno, hay procesos, o sea, una cosa es que te guste, otra cosa es que hagas cosas, otra cosa es que hagas arte y otra cosa es que te empiecen a reconocer el arte y otra cosa es que vivas del arte, ¿no? O sea, hay esos niveles esos escalatorios sí, en donde dicen, ay, no sé, conocidos o amistades dicen, qué bonito, ¿no? O qué padre está, o ciertos comentarios donde dices, sí, ¿y por qué no lo compran? ¿Sabes? Sí. Entonces, esa parte todavía falta consolidar lo que es la propuesta artística, que a veces es también como decían, ¿qué propones? No, es que te puedo hacer lo que quieras. No, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿No? Entonces, cuando ya empiezas a reconocer cuál es tu propuesta y generas un discurso, un diálogo, una colección, vas consolidándote como artista, ¿no? Diferentes exposiciones, ventas, vas formando esa parte, ¿no? Hay un proceso en donde necesitaba que trabajar de otra cosa y ser artista, ¿no? Entonces tenía un doble empleo, ¿no? Entonces, en el día trabajaba en otra cosa y ya tarde, noche era ser artista, ¿no? Entonces, lo que ganaba lo invertía en el arte y el arte empezaba a robustecerse con las propuestas que se tenían, ¿no? Entonces, ya era una exposición, cualquier oportunidad que se daba era estar presente, ¿no? Entonces, era estar generando y hablando hasta que llega un punto donde ya hay un cierto reconocimiento, ya hay compras, entonces ya te permite funcionar y empezar, empiezas a vender un punto donde dices, pues lo que tengo acá ya me lo está dando acá, ¿no? Entonces, empiezas a generar y realmente declinas esta parte y te vas de lleno al arte, ¿no? Entonces esas son las tomas de decisiones donde dices, ¿ya estoy seguro? Sí. Y ya cuando permite estar ahí, ya suceda lo que suceda, sigues trabajando en arte, ¿no? ¿Cómo podemos, tú lo comentabas, este diferenciador de decir, ok, yo tengo una propuesta, sí, lo de te puedo hacer lo que tú quieras, pero tienes que tener una propuesta? ¿Cómo como artistas
debemos empezar a elegir nuestra propuesta. Creo que esa parte de los artistas, o para mí, bueno, se podría decir que en general es como, no, es que ¿cuál es tu propósito, no? ¿Qué es lo que te gusta y a eso dedícate? Siento que es como por esa parte también lo de tu propuesta. ¿Cómo como artistas empezamos a conocer nuestra propuesta y a desarrollarla y a ofrecerla? Pues como tú mencionas, en la pregunta va la respuesta. Yo creo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a conocer y sabes quién eres y empiezas a proponer el quién eres, la propuesta empieza a ser cada vez más sólida. ¿Cuál es tu propuesta? Dejar huella. ¿Por qué dejar huella? De ese autoconocimiento hay un proceso, se llama el síndrome del yacente, es cuando cargas al muerto. Estudio biodescodificación. ¡Qué padre! Ahí hay un proceso en donde matan a mi hermano antes de que yo naciera. Entonces hay un proceso de duelo de mi madre, de lo que es depresión y salir de esa depresión, ¿no? Entonces ese inter fui formado, o me iban a poner igual el nombre que él, Eduardo. Entonces en ese proceso, ese inter genera todo un código, se le llama la huella de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La huella de identidad. Entonces lo que aprendo o he aprendido es a codificar huellas. me dejas sin palabras. Veo también esta parte, es tu propuesta y empiezas como a crear esta comunidad para que empieces, tú lo has dicho, a dejar huella. ¿Dónde te visualizas o de qué manera te gustaría empezar a dejar huella? Bueno, creo que se sigue dejando huella de manera consciente o inconsciente, todas las dejamos. Hay unas más profundas que otras, ¿no? Entonces, cuando esa propuesta más personas la reconocen o más propuestas se empiezan a dar o consolidar, más peso empieza a tener, ¿no? Entonces empieza a materializar más proyectos, empieza a haber más conversaciones, empieza a haber más modelos de negocio, o sea, esto va creciendo, ¿no? Entonces, la intención es que siga creciendo de manera orgánica, de manera natural, hasta donde nos lo permite el planeta, ¿no? Y si es el planeta, pues tenemos ideas de seguir en el espacio, ¿no? Entonces hay propuestas artísticas del espacio, ¿no? Entonces estamos trabajando ya ahorita para el espacio. Tu manera de dejar huella, ¿cómo la identificarías? O sea, ¿cómo la definirías de decir, yo entiendo que estás como, ahora sí, en una parte del todo, empezando, no sé, desde el arte, las propuestas que vemos abajo, lo que platicabas, y creo que es una forma de ir dejando tu huella en todos lados, pero ¿cómo la definirías tú? Exactamente el decir, esta es mi forma de dejar huella. No sé si sea impulsando a otros artistas o comentábamos también esta parte de lo del Día de Muertos. No sé si sea también tu forma. ¿Cuál es o cómo la definirías? Hay diferentes, nosotros le llamamos ecosistemas, que nos permite ir creciendo y dependiendo de las circunstancias son los nutrientes, ¿no? O sea, ahorita vivimos en tiempos donde necesitamos nutrirnos de otras cosas o transformar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque así están las circunstancias. Entonces, nosotros le llamamos vivir en la incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando tú vives en la incertidumbre, lo que viene, pues así es, ¿no? Entonces, lo tomamos como viene y como lo tomamos es como nos empieza a nutrir o lo empezamos a desechar, ¿no? Entonces, esas tomas de decisiones, volvemos a lo mismo, son puntos donde nos van marcando, ¿no? Entonces, hay colecciones o hay proyectos donde creíamos que iba a ser el proyecto, pero ahorita con ciertas cosas que suceden, cambiamos la ruta, ¿no? Entonces, es estar transformándonos constantemente y evolucionando. Entonces, así como una certeza, pues lo vemos de dos sentidos, ¿no? O sea, de manera visible y de manera invisible, ¿no? Entonces, de los dos sentidos es como puedes dejar huella y es como lo estamos haciendo.